como ya se ha escuchado, tengo bastante experiencia, sobre todo en el área petrolera, así es que va a ser interesante compartir las prácticas y un poco las experiencias que se ha tenido. Así es que bueno, las preguntas que ustedes tengan, pues les ruego dejarlas al final para poder de alguna manera darle continuidad a lo que tengo previsto comentarles. Vamos a continuar. Estoy con un pequeño delay en la presentación. Permítame un minuto. Listo. Bueno, antes de hablar de la práctica de seguridad, creo que es importante hacer un poquito de análisis de la historia del petróleo, ¿no? ¿Por qué tenemos este mineral tan valioso? ¿De dónde viene? ¿Desde cuándo existe? Y bueno, en realidad existe desde todo el tiempo realmente en el mundo. Antes de la prehistoria, inclusive, como ustedes ven, el latín viene del latín petra oleum, que significa piedra y aceite, es aceite de piedra. Esto, voy a ser bastante fotográfico en esta presentación porque más que letras, creo que para ser didáctico, creo que es mejor así. ¿Qué es el petróleo? Básicamente es la concentración de materiales en ese tiempo, vegetales, animales, quizás que quedaron atrapados entre las capas de la tierra, fueron cubiertos y que con las altas temperaturas que tiene la tierra, como ustedes saben, la tierra tiene un centro líquido y altas temperaturas en el centro, más la presión que existe desde hacia adentro, de adentro hacia afuera, por los miles y miles de años, se hablan de millones de años, cocinaron un poco este material y a la final tenemos el petróleo. Como ustedes pueden ver, el petróleo, no solo hay petróleo, hay agua también dentro de estas capas que tenemos en la tierra, y eso es justamente lo que tratamos de extraer, ¿no? Con la industria petrolera. Entonces, ya hablando de la historia, se conoce que desde la prehistoria el petróleo era conocido como, básicamente como betún, que era lo que podemos pensar, bueno, una materia dura, ¿no? Con la que calafateaban los barcos, por ejemplo, se piensa que el arca de Noé, por ejemplo, fue impermeabilizada con este material. De hecho, hay también evidencias de que nuestras culturas aborígenes hace muchos años atrás hacían lo mismo, ¿no? Calafateaban sus embarcaciones acá. Ya un poco más adelante en la historia moderna, desde 1800 más o menos, se sabe que el petróleo se creía que tenía propiedades curativas. Miren cómo se pensaba. Ahora sabemos que hay muchas demandas de que por el petróleo hay cáncer y demás, pero miren, en ese tiempo se recomendaba como un tema curativo. Y bueno, ya en 1850 el boticario de Pittsburgh, o sea, una persona en Estados Unidos, comenzó a comercializar este producto como que fuera un remedio en botellas de 1850, lo llamaban rock oil. Y en 1859 ya comenzaron las perforaciones, ¿no? En Pensilvania, apenas a 20 metros de profundidad ya encontraron crudo. Este crudo con flujo natural, es decir, salía solo. Por la presión que tenía, pues el crudo salía solito. A partir de ahí, pues comenzaron a proliferar sobre todo las empresas americanas y acá, pues en el Ecuador, ya tuvimos en 1911 el primer pozo petrolero, ¿no? Ancón 1 se llamaba. A partir de ahí, pues entraron algunas empresas al oriente, no tuvieron éxito, encontraron crudo, pero un crudo un poco pesado. Para esa época era difícil extraer ese tipo de crudo. Pero ya en 1962 la operación básicamente fue ya un franco crecimiento, acá al menos en el país, ¿no? Y tenemos varias empresas, varias operaciones y la operación petrolera es quizás una de las más importantes acá en el país. Simplemente indicarles, como ustedes ven, esta es básicamente la forma en la que podemos encontrar el crudo. Vamos a hablar luego ya de las fases de la operación y en dónde entra la seguridad. Solo como antecedente nada más comentarles, ¿no? Miren, este es un cuadro que a mí me da mucha nostalgia y es un poquito medio quizás paradójico, ¿no? Saber que, miren, este es un cuadro que es sacado por estadista, cada año sacan miren los porcentajes de reservas de crudo en el mundo. Venezuela es el país que más reservas tiene, ustedes pueden ver, más allá que todos los países de Medio Oriente que nosotros pensamos que son los países con mayor riqueza, con mejor nivel de vida. Miren, Arabia Saudita le sigue, por acá tenemos Emiratos Árabes Unidos, pero miren, Venezuela con tanta riqueza, qué pena, no vamos a hablar de política, pero qué pena ver que nuestros hermanos venezolanos tienen que emigrar, que en Venezuela hay pobreza, es ilógico pensar, considerando lo que ustedes están viendo, ¿no? Que es el país con más altas reservas. Pero bueno, eso como un dato histórico nada más, como un dato curioso. Y ya entrando un poco en materia, quiero compartirles este cuadro que a mí me pareció muy interesante para ya entrar a lo que vamos a ver. Este es un cuadro que saca cada año Ernst & Young. Esta es básicamente una institución que se encarga justamente de muchos análisis.
Y lo que analiza es básicamente los riesgos del 2021 de la industria minera en general, la industria mineral, y cómo se va a proyectar para el 2022. Un dato también curioso aquí es que antes este estudio de Ernst Young lo hacía exclusivamente del petróleo. Ahora el petróleo ya se unió con la minería, entonces sacan un dato en general de la industria mineral, porque al final el petróleo, como les comenté, es un mineral. ¿Qué pasa? Es que ¿por qué se unen? Es porque quizás ya el petróleo como que está medio desmayando en el protagonismo y quizás la parte minera, y lo vemos en el país, está tomando un poquito más de protagonismo. Sin embargo, ¿cuáles son los riesgos que a mí más me han llamado la atención, que son realmente y se pueden ver aquí en el país? En el primer lugar está el riesgo de ambiente y el riesgo social. Vemos eso, nos vemos ahora inclusive, de hecho yo les tengo ahí preparadas algunas láminas, cómo ha incrementado la conflictividad social, ¿no? En general, para la continuidad del negocio en temas de operación petrolera es un tema bastante preocupante, es el riesgo número uno. El tema ambiental, lógicamente, igual. La incertidumbre en la demanda, ese es un riesgo también que está dentro de los 10 riesgos más importantes. ¿Por qué? Porque tiene lógica. Nosotros estamos ya como país, como mundo, buscando energías nuevas, ¿no? O sea, el petróleo como que no está muy amigable ya para el ambiente y no se puede determinar quizás la demanda. Bueno, habrá demanda de aquí a largo plazo, sí, pero hay un estudio por ahí, yo leí un artículo interesante que dice que en el 2050 será el año que se producirá el último barril de petróleo, por varias razones, ¿no? Pero sobre todo el tema, como estamos hablando, del tema ambiental. Y también interesante es el tema de que es un riesgo también la productividad y los costos. Cada vez es más costoso producir porque encontramos petróleo, sí, pero a profundidades más pronunciadas, con más dificultad, el crudo un poco más pesado, quizás, entonces obviamente se vuelve un poquito más costoso. Eso como para entrar un poco en materia de lo que vamos a ver este momento. Y hablando de la operación petrolera, tenemos y hemos identificado básicamente 6 fases que tiene la operación en general. Primero tenemos la exploración o la exploración sísmica, como se conoce, ya vamos a ver de qué se trata y cómo actúa la seguridad en cada una de estas fases. Tenemos la perforación, que viene luego la sísmica, luego tenemos la etapa de producción, que es ahí donde estamos quizás más enmarcados, porque una vez que se produce entran las empresas a producir por años, el tiempo que duren los pozos o los campos petroleros. Tenemos también la etapa de transporte, que es a partir de que se saca el crudo, cómo lo transportamos hacia oleoductos principales o hacia el puerto marítimo. Tenemos también la etapa de refinación, que es ya el crudo llegando a unas etapas más complejas, donde sacamos ya nuestro combustible. Y al final, la comercialización, que es ya la venta al productor o digamos al consumidor final. En todas estas etapas, sin lugar a dudas, nuestra gestión de seguridad es importante. Cada una de ellas tiene sus diferentes características, pero nosotros estamos involucrados en todas estas. Es así que les estoy graficando básicamente, ¿no?, qué significa la exploración sísmica. Muchos de ustedes tal vez no están claros de cómo funciona esto. Básicamente, en una superficie terrestre se divide por cuadrantes la superficie donde se presume que puede haber yacimientos, ¿no? Una diferencia aquí es que el yacimiento es de hecho líquido, pero no se sabe si es petróleo, si es solo agua, o es petróleo con agua. Normalmente siempre donde hay petróleo hay agua, pero hay veces que lamentablemente se perfora y no se encuentra nada más que agua. Entonces, en base a estudios, como ustedes ven, son registros básicamente con camiones o con este tipo de artículos como dinamita. Se hacen ciertas perforaciones y con software especializados se hace unas cargas explosivas, se logra sacar ciertas dimensiones o medidas que nos permiten saber más o menos qué dimensiones tiene un yacimiento, a qué profundidad está. Se hace sísmica en 2D, en 3D. Y la operación acá, básicamente, ¿y dónde entramos nosotros con seguridad? Esta sísmica, como ustedes ven, es en cuadrantes extensos, normalmente en sitios un poquito medio inhóspitos, no tenemos carreteras, no tenemos nada. Entonces, la operación helitransportable o con helicópteros es vital. Así se mueven todos los pertrechos, los insumos, se divide a gente, ¿no es cierto?, en patrullas, en campamentos, les llaman los campamentos volantes, y se organizan para poner justamente estos explosivos y generar esta operación. Aquí lo que más cuidado hay que tener dentro de nuestra gestión de seguridad es el manejo de la dinamita, de los explosivos, ¿no? El transporte desde el sitio donde se compra hasta el sitio donde se acopia, que le llamamos el polvorín, el sitio cómo debe estar acopiado, el manejo de esto es bastante delicado, demanda obviamente de estándares de seguridad y de custodia permanente. También hay problemas
quizás de carácter social, pero también impactan a la seguridad de la gente cuando, por ejemplo, estas operaciones son hechas en sitios donde hay indígenas, por ejemplo, donde hay quizás esta nacionalidad guaraní que es un poquito más dinámica que el resto. Ha habido casos en los que van los campamentos volantes, ¿no? Que son campamentos temporales, pequeños, sin mayor seguridad. Los indígenas llegan, se roban la comida, se roban los insumos, etcétera. Entonces, por ahí hay que tratar de monitorear a la gente. ¿Qué tipo de problemas ha habido? Gente que se pierde en los diferentes lugares, pues son áreas extensas. Esa es la idea justamente de nosotros, monitorear, cuantificar y estar en contacto con este tema y con la gente, sobre todo que es el activo más importante en cualquier organización. Luego de que se hace esta operación sísmica, ¿qué es lo que pasa? Se saca ya los sitios más adecuados donde posiblemente es adecuado perforar. Entonces vienen estas torres que se llaman las torres de perforación, se ubican en el sitio. Obviamente para que se ubiquen ya debe haber habido un trabajo previo de construcción, ya vamos a hablar un poquito de detalle de esto. Entra a la torre, hace su perforación, ¿no es cierto? Hasta la altura más o menos que ha sacado y que la sísmica recomienda. Para esto obviamente se introduce tubería especializada con este tipo de brocas, ¿no? Que es básicamente brocas de aleación sumamente fuerte que van un poco ahí perforando hacia abajo cualquier tipo de capas que encuentren. Una vez que se hace este trabajo, ya dejan instalando la tubería adecuada, ya se hace inclusive las primeras pruebas del crudo, qué tipo de crudo, quizás se hace las diferentes pruebas y queda listo el tema para que venga la siguiente fase. Lo curioso y lo interesante aquí es que no solo se perfora en la tierra, ¿no? Como ustedes ven, que esta es la típica distribución de un taladro de perforación con su tubería, su torre, los campers, las diferentes contratistas, ahí entran químicos, lodos, un poco aquí en promedio trabaja unas 100 personas, ¿no? El trabajo de seguridad aquí, que es, como la mayoría de facilidades, un control de acceso adecuado. El guardia, la persona a cargo quizás del taladro, tiene que estar encargado de que la gente que ingrese, pues sea la gente que está autorizada, que tenga la inducción adecuada, que entre el material que tiene que ingresar y sobre todo que no salga material que no está, digamos, en conocimiento de la gente. Por aquí ha habido ciertos incidentes de pérdidas a veces, entonces el trabajo de control de accesos aquí en este tipo de operación es bastante necesario. Lo interesante aquí es que también hay operaciones offshore, ¿no? Que significa que también las perforaciones se hacen a nivel marino, como ustedes ven, ahí están las gráficas. Acá toma mucho protagonismo la seguridad industrial, más que la física. La física obviamente se limita al control de accesos porque la plataforma, como ustedes ven, está limitada por todo lado, entonces un solo acceso. Obviamente aquí también hay operación de barcos que también tienen logística o que inclusive pueden hacer el trabajo. Pero aquí, no sé si ustedes han visto, hay inclusive películas, ¿no? Muchos documentales de situaciones muy críticas que a veces suelen pasar porque es una operación riesgosa en realidad esta y es muy cara también. Entonces, los turnos de trabajo de hecho son más largos, las pagas también son mejores de ahí porque como digo, el nivel de riesgo es un poco más alto y bueno, es interesante este tipo de operaciones también, las operaciones offshore. Esta es la segunda fase, ¿no? La de perforación. Luego viene la de producción, que es en la que nos encontramos quizás la mayoría, no sé si hay algunos colegas, compañeros que estén también aquí conectados, es justamente la empresa operadora que está hecho cargo del tema y que contrata a las empresas de perforación, la que se encarga de, una vez que el taladro dejó listo y se hizo la prueba y estamos listos con el crudo, lo que se encarga de colocar las bombas, los generadores para la energía y comienza a absorber el crudo desde la parte de la capa que estaba ya perforada hacia los primeros separadores, ¿no? Aquí básicamente les llaman salchichas, como ustedes pueden ver acá en la fotografía, ¿no es cierto? Las salchichas separadoras que hace, uno absorbe todo el líquido, ¿no es cierto? El líquido es crudo con agua, inclusive con gas. Entonces, en estos separadores lo que hacen es sacar el gas a un lado y aquí en el Ecuador, el gas, la mayoría de operadoras lo que hacen es quemarla. Entiendo que ya hay ahora una nueva tendencia que es quizás aprovechar y no quemar, porque al final esto también afecta al ambiente. Se separa el gas y se separa también el crudo y el agua en una primera etapa. Luego van a unos tanques reservorios donde ya reposa el crudo y se hace una segunda filtración donde se saca el agua por presión. Es curioso, pero las densidades son diferentes, ¿no? El petróleo tiene una densidad más liviana que el agua, entonces el agua va siempre a la parte inferior y se puede purgar el agua. Y luego que el crudo ya está, digamos que 100% filtrado, está en condiciones de ser transportado. Esta es una fotografía de, justamente, miren, este es el pozo petrolero, esta es la tubería que lleva al separador,
El separador se hace la operación de sacar todo gas y agua y crudo, los tanques y a la vez distribuirles. Ya vamos a ver la siguiente etapa. Lo curioso aquí, lo interesante es que la seguridad también, hablando de en qué gestión, cómo nosotros aquí nos mantenemos. La seguridad no es solo del sitio, no, la seguridad es de todo el campo, es integral. Ya vamos a entrar en detalle al respecto. Con estas fotos yo quería un poco demostrar la evolución de la seguridad en cuanto a sus infraestructuras, ¿no? Anteriormente, no sé si alguien tuvo la oportunidad de, por ejemplo, en el año 2000, por ahí visitar los pozos petroleros. Era una plataforma abierta, llana, donde se encontraba nada más el muñeco que le llaman, que es el pozo, los manómetros por ahí, el operador llegaba, tomaba sus medidas y se iba, no había ninguna barrera, no había nada. Era básicamente un campo abierto. Con el paso del tiempo y los robos, primero había violencia a los manómetros, luego se robaban lo que podían robarse, después ya comenzaron a echarle lente al cobre. Entonces nos ha obligado a que la mayoría de locaciones ahora en la actualidad tenga su seguridad perimetral, ¿no es cierto? Al menos la seguridad, si no es también una vigilancia de 12 o 24 horas para poder controlar los activos que hay aquí. De hecho, la operación petrolera demanda de muchos recursos y mucho presupuesto en seguridad porque quizás tiene distribuida varias locaciones o varias plataformas con poca infraestructura, ¿no? No estamos cuidando activos demasiado, costosos sí, pero no son concentrados. Entonces nos toca distribuir la seguridad en varios sitios, a veces alejados. Entonces eso incrementa un poco los presupuestos de seguridad. Nos ha obligado esto justamente los niveles de delincuencia que existe en los campos, en la mayoría de campos por acá en la operación petrolera. Entonces es la evolución un poco de la operación en la producción. Ya vamos a entrar más en detalle en este tema. La siguiente etapa es el transporte de crudo. Como ustedes ven, pues estas son fotografías que nos permiten ejemplarizar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Una vez que tenemos el crudo, ¿no es cierto?, en los tanques ya almacenado, debemos llevar hacia el oleoducto principal o nacional, que aquí en el Ecuador se llama SOTE o la OSP, o quizás hacia las instalaciones de las empresas estatales o directamente quizás hacia a través del OCP, perdón, o del SOTE van hacia el puerto marítimo, o quizás a una refinería. Entonces eso es a través de tuberías, ¿sí? Antes teníamos las tuberías expuestas, como es el ejemplo, en la actualidad se recomienda enterrarlas. Hace un tiempo atrás se sufrían muchos atentados, acá en el Ecuador no tanto, en Colombia, por ejemplo, había bastantes atentados al oleoducto, ¿no? Por grupos armados ilegales, acá de hecho también en el Ecuador tuvimos alguno que otro atentado, son autoatentados, ¿no? A veces porque se cortaba la tubería, se hacía un derrame y ya la indemnización, reclamaban indemnización y claro, era una especie de ingreso previsto, ¿no? Porque a la final el dueño del terreno recibía una indemnización. Esto se logró cortar, se logró parar, ya no tenemos muchos estos eventos. Y también, bueno, por varias razones, ahora en la actualidad lo que se recomienda es enterrar la tubería, ¿sí? La ventaja es que la tecnología ahora nos permite, ¿no? Para la seguridad también tenemos una buena ventaja, es que al lado de la tubería o junto a la tubería va normalmente un cable de fibra óptica o un par de cables. Se maneja el sistema SCADA, que es un sistema inteligente que nos permite tener información online de lo que pasa, de la presión de la tubería, de cualquier novedad, inclusive también una fibra que puede ser para la vibración. Podemos detectar si hay algún tipo de vibración alrededor de la tubería. Eso nos permitiría saber si hay alguien intentando cavar. Podemos reaccionar, inclusive de acuerdo a los tiempos. Obviamente hay que tener la planificación respectiva. O sea, la tecnología nos permite ya tener mayor control del tema. Si no tuviéramos eso, pues obviamente lo que se hace es patrullar periódicamente las tuberías mediante gente, o sea, vigilancia humana o quizás algún tipo de tecnología. La buena noticia ahora es que quizás ya, de hecho, los derrames, la mayoría de derrames han sido porque esta es metal, la tubería es metal y sufre corrosión, ¿no? Como saben, los agentes químicos y muchas bacterias y demás corroen la tubería. Ahora ya hay tuberías que son de PVC, obviamente un material sumamente con altos estándares que tienen un tiempo de vida, por ejemplo, de unos 30 años, que obviamente garantizan, ¿no? Ya al no ser hierro, al no ser metal, pues no tiene corrosión. Esa es una buena ventaja. Existe esa posibilidad. Bueno, y como ustedes saben, también la posibilidad de transportar existe mediante tanqueros, ¿no? Cuando hay facilidades temporales, se tiene también la posibilidad de conducir. Obviamente aquí estamos llevando material peligroso, entonces el control del desplazamiento de los vehículos es importante también. Luego viene la etapa de refinación, que es ya con el crudo y ciertos insumos que se necesita
se logra mediante, miren una instalación de refinación, son instalaciones bastante complejas, se logra obtener mediante el proceso ya el combustible, ¿no es cierto?, el diésel, la gasolina y demás, que es lo que nosotros consumimos prácticamente. Aquí la seguridad se encarga básicamente de un control de accesos, como son ya instalaciones fijas, permanentes, con un nivel, ya al ser permanentes, tienen un mejor quizás seguridad perimetral, tienen como está concentrada todas las facilidades, pues hay la posibilidad de tener mayor cantidad de recursos de seguridad concentrados. Entonces el control de accesos es importante aquí, es muy importante, de hecho es la gestión quizás más vital, porque ahí ingresa y sale mucha gente, y muchos insumos, tanqueros y demás. Entonces, aquí eso es importante. Adicional a esto, esta etapa es una etapa quizás, es una etapa en la que, bueno, ya prácticamente la previa hacia la comercialización. Y bueno, con esta etapa, yo creo que sí, ya la comercialización no la grafiqué aquí porque ya ustedes conocen, el producto final es llevar de aquí mediante transporte de tanqueros o de poliductos, de la misma forma, ¿no? Se lleva una tubería y se la lleva hacia allá los sitios donde van a comercializar. Normalmente la gran cantidad a veces son tanqueros, de hecho de aquí salen muchos tanqueros de las instalaciones de refinación. Ese es un control también, solo ese es un control complejo, entonces hay que controlar mucho el tema. Y aquí lo que quería comentarles es que la seguridad industrial también toma mucho protagonismo. ¿Cuál es la particularidad? Y como en algunas instalaciones petroleras, todo tipo de insumos de seguridad o recursos, ¿no? Cámaras, radios, etcétera, tienen que ser explosion proof, o sea, a prueba de explosión, seguramente intrínsecas, porque por justamente cualquier eventualidad que pueda haber, pues es necesario manejar ese tipo de recursos un poco más seguros, más, como digo, intrínsecamente seguros que el resto. Eso es básicamente, esta es una radiografía de lo que tiene una empresa, en general una empresa en la operación petrolera. Lo que les acabo yo de comentar es apenas esto, ¿no? La exploración, el desarrollo y la producción. Esto acabamos de ver, estas son las 6 etapas. Pero una empresa no solo es eso. Una empresa tiene básicamente procesos estratégicos, los procesos básicos, que son los que acabamos de ver, y procesos de apoyo. Entonces, en los procesos estratégicos está la planificación, ¿no?, del negocio. Alguien tiene que estar detrás de esto planificando, hay un control interno y tiene que haber alguien también manejando las relaciones externas, ¿no?, con el gobierno, con las instituciones, con la industria, los estándares y demás. Luego vienen los procesos en sí y los procesos de apoyo, ¿no? ¿Qué es? Hay gente que trabaja en seguridad, salud ocupacional y ambiente, importantísimo en este tipo de industria y de trabajo. Hay gente que se encarga de la perforación, dónde se va a ir a perforar, los permisos que se debe tener. La gente que para ir a perforar, obviamente tenemos que haber hecho ya un trabajo de construcción, ¿no es cierto? Hay gente que se encarga de contratar a esa empresa que tiene que hacer la locación, la plataforma, quizás de una vez la malla, la cerca perimetral, todas las facilidades para que llegue el taladro y opere. Entonces es una parte muy importante. Hay gente de mantenimiento que es que cuando ya estamos operando, cuando ya estamos extrayendo el crudo, hay generadores, hay bombas, hay equipos que necesitan mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces hay gente que se dedica a ese trabajo, la gente de producción en sí, que también, obviamente es la gente, los operadores que están en las estaciones, en las locaciones, verificando que la operación, que los equipos funcionen, que la cantidad de material que se está poniendo, que químicos, que el crudo, etcétera, las bombas y todo funcione adecuadamente. Tenemos también gente que se encarga de proveer los materiales que necesita esta operación, que es la gente que maneja de materiales, la gente que se encarga de todo este talento humano, las finanzas que se encarga justamente de los presupuestos, de los pagos, de los cobros y demás. Y algo muy importante también es el tema de tecnología, ¿no? El tema de comunicación, ITS. La comunicación aquí es importante, ¿no? Por los radios, el celular. Si no tenemos comunicación, pues obviamente este tipo, como la mayoría de empresas ahora en la actualidad, si no tenemos comunicación, pues esto básicamente se complica. No sé si hay un micrófono prendido por ahí, por favor. Miguel Mendieta está con el micrófono prendido, me parece. Gracias. Alguien más está por ahí. Les agradezco que por favor controlen sus micrófonos porque interrumpen la charla. Muchas gracias. Y bueno, nosotros como seguridad, ¿dónde estamos? Somos un proceso de apoyo, ¿no es cierto? Quizás estamos graficados en la parte amarilla, pero miren, nosotros nos encargamos de la seguridad de toda esta gente, de toda la gente que hace el apoyo, ¿no?
nos encargamos de las personas, de sus movimientos, estamos, es decir, con este gráfico lo que les quiero decir es que nuestra gestión de seguridad es transversal. Estamos involucrados en todos los procesos, los que acabamos de describir hace un rato y los que les estoy mencionando en este momento. Por eso la función de seguridad en la operación petrolera es de mucha importancia. Vamos a ver ahora qué tienen las amenazas, ¿no es cierto?, en nuestra industria. ¿Qué tipo de amenazas hemos identificado en general? Hay algunas, pero las más importantes son los conflictos sociales que hoy por hoy, como ustedes saben, quienes están involucrados en esta industria deben saber. Acabamos hace pocos días de tener una amenaza de paro en Dayuma, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es un sitio en la provincia de Orellana, donde obviamente hay una concentración de operación petrolera. Hay, bueno, no es común, ¿no?, pero hay lugares donde ha habido ciertas agresiones a funcionarios, retenciones ilegales de personas, de empleados petroleros, se han dado sabotajes, daños a la propiedad, cuando hay, por ejemplo, toma de instalaciones. Ustedes se acordarán, en octubre del 2019, justamente aquí en el país tuvimos una época que espero que no se repita, donde perdimos el control de todo lo que era la seguridad en general de todas las operaciones petroleras y de muchas empresas. Esto fue una llamada de atención a la continuidad del negocio, ¿no?, y los planes que tenemos para poder justamente poner a buen recaudo, sobre todo el activo más importante, que es las personas, ¿no? Tuvimos muchos problemas en temas de conflictos sociales en ese tiempo y hoy por hoy estamos viviendo también algunos inconvenientes. La otra amenaza es los grupos armados ilegales que están de alguna manera involucrados y quizás más por estar influenciados. Mucha de nuestra operación petrolera está pegada o está muy cercana al límite con Colombia. Ya vamos a explicarles un poco en una lámina siguiente. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera afecta el narcotráfico no solo a nosotros, sino a todo el país. Puede haber asaltos en vía, de hecho hay extorsiones, puede haber secuestros. De hecho, esta es una fotografía de un grupo armado ilegal que secuestró a unas turistas en Cuyabeno, ¿no?, un sitio turístico, pero lastimosamente hubo ese secuestro, ya hace algunos años atrás, pero es parte de la influencia de este tipo de amenaza. Hay también la delincuencia organizada, que es diferente, ¿no es cierto?, porque estos de acá se proclaman grupos armados. La delincuencia organizada, ¿qué es lo que hace? Asalto, hay robo de combustible, hay muchos, ustedes ven que sobre todo justo en la zona de Sucumbíos hay acoples clandestinos de sobre todo la gasolina blanca que tratan de robar. Se puede dar sicariatos y vivimos, ¿no es cierto? Ustedes ven en la provincia que está pegada justo a Colombia, ahora se ha visto en Sucumbíos muchos de estos eventos, lastimosamente. Hay extorsiones, se puede dar secuestros, de hecho, se ha dado secuestros en los últimos meses, lastimosamente. Esperemos que esto no recrudezca, pero es prácticamente una de las consecuencias de este tipo de amenazas. Y bueno, yo les digo, hace un tiempo atrás hubo de hecho una organización delictiva que se encargaba de robar, el robo de locaciones, el robo de equipo especializado. Ya se tenía un equipo X que era difícil inclusive de desinstalar, pero se daba el lujo de desinstalar, se llevaba a otro lado, le limpiaban, le pintaban, le adecuaban y quedaba como nuevo y lastimosamente se vendía, ¿no? Había mercado para este tipo de recursos ilegales. Entonces, la delincuencia organizada, de hecho, era una amenaza latente. Y la delincuencia común, que es lo que existe, yo creo que en la mayoría o en todos los bloques, ¿no? Este es un problema, es un robo de oportunidad, que si por ejemplo hay una locación, una plataforma con material que pueda ser atractivo, como quizás un rollo de cobre o algún material, un equipo que sea de una cantidad de dinero, y si no hay la debida seguridad, ¿no es cierto?, no hay un guardia permanente, no hay una cámara, algo que detecte oportunamente, pues los robos se dan. Simplemente basta con cortar la malla, como ustedes ven en la foto, y en unos minutos la gente podría ya hacerse de la propiedad, o sea, hacerse del activo que ellos están queriendo robar. Entonces, la delincuencia común está complicando también, de hecho, la operación petrolera en estos tiempos. Como les decía, yo quiero hacer un paréntesis acá, porque creo yo que el narcotráfico es algo que está afectando de manera más característica la operación petrolera. Ustedes pueden ver en la fotografía, esta es nuestra situación limítrofe con Colombia, ¿no? Esto, lo que está graficando, esto verde que ven acá, es los sembríos de coca que existen, ¿no? Que hoy por hoy se conoce que inclusive la genética de la planta ya ha cambiado, ya no importa las extensiones, sino la calidad de la planta que ahora están sembrando,
produce 3 veces más de lo que producía anteriormente, es decir, hay el triple de cantidad de productos que quizás van a querer sacar, ¿no?, de esta industria legal. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos mucha influencia, desde allá viene este tipo de ya el material para ser infiltrado quizás y llevado hacia Estados Unidos y Europa, la coca, y de aquí, del Ecuador hacia Colombia, en cambio, se mueven los insumos, los pertrechos, toda la logística que necesitan para esta producción. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que nosotros, como operadores de petróleo, como personas que estamos trabajando en estas horas, compartimos las vías y compartimos el área con personas que están al margen de la ley, porque muchas de ellas están distribuidas en los diferentes lugares, ellos están encargados de esta logística, entonces un ambiente lastimosamente un poco adverso. Importante destacar la gestión que hace el personal militar en este sitio, ¿no es cierto? Siempre están patrullando la frontera y ese es un trabajo vital, creo yo, para mantener un poco los límites, ¿no? Cada vez encuentran justamente pertrechos, he encontrado material bélico, porque al final aquí, a pretexto de que son grupos armados ilegales, obviamente la seguridad de este tipo de industria necesita mucha logística en material, armamento, municiones, explosivos, también comida, muchos insumos, ¿no es cierto? Entonces se ha encontrado un montón de cosas y como les digo, últimamente acoples ilegales, muchos, porque justamente lo que quieren es tratar de abastecer esta industria. Eso es básicamente, perdón, estoy con un sonido. Ya, bueno, seguimos. Ya entrando un poco en materia, ¿no? Las actividades de seguridad en el área petrolera. Normalmente en una empresa, en una organización petrolera, hay 2 tipos de seguridad. Como ustedes conocen, podemos tener una seguridad propia, una seguridad contratada, o la mezcla de las 2. Normalmente funciona y funciona bien la mezcla de las 2, ¿no es cierto? Hay gente que desde el interior de la empresa realiza ciertas gestiones que también son apoyadas por la parte externa o los proveedores de servicios de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se hace desde el área interna, ¿no es cierto? La parte quizás más estratégica. Los responsables de seguridad que pertenecen normalmente a la empresa petrolera se encargan de la gestión de riesgos. Como ustedes deben saber, como profesionales de seguridad, cada actividad que hacemos en la vida, inclusive, no solo a nivel corporativo, sino a nivel personal, tiene un nivel de riesgo, un nivel de incertidumbre, ¿sí? Entonces, debemos gestionar, debemos primero identificar y analizar los riesgos. La única forma de no tener riesgos es no hacer nada, ¿no? Entonces, cada actividad que nosotros hacemos, es más, salir al banco tiene un riesgo. Entonces, nosotros debemos estar claros de eso, y ese es el concepto de conciencia situacional y demás, pero en este caso, ya entrando en nuestro área, que es la seguridad en la operación petrolera, debemos gestionar, ¿no es cierto? No en todas las áreas o en todas las petroleras son los mismos riesgos. Depende, obviamente la industria tiene una cantidad de riesgos. El sitio donde nos encontramos tiene riesgos específicos. Por ejemplo, yo puedo indicar, y comparando los Sucumbíos con Guarellana, en Sucumbíos quizás hay más problemas delincuenciales, en Guarellana más sociales. Tenemos que identificar exactamente dónde nos encontramos. Al interior de la empresa, qué tipo de eventos ha habido, cuáles han sido los que más se han presentado. ¿Para qué? Para evaluar el riesgo y ahí poder priorizar. Priorizamos y gestionamos justamente con eso la seguridad física. O sea, es decir, el servicio que nos van a dar los proveedores de seguridad. Nosotros tenemos que gestionar eso y saber dónde necesitamos y por qué necesitamos, por ejemplo, X cantidad de guardias, cuáles son la función que ellos tienen y demás. Nos encargamos entonces de la protección de activos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los activos? Ustedes deben saber, son las personas en primer lugar, los bienes de la empresa, la información y la imagen. Esos son los activos de una empresa. Entonces, este área de seguridad corporativa se encarga justamente de la protección de ellos. Importante, una función muy, muy importante hoy por hoy es la concienciación o la concientización de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros no sacamos nada trabajando solos si no nos conectamos o logramos que la gente, todo el resto de departamentos, de empleados, funcionarios, sepan de la importancia que tiene nuestra gestión. Porque estamos quizás, porque como les digo, lastimosamente en la industria petrolera hay recursos o los presupuestos de alguna manera pueden ser elevados, pero ¿por qué es? Porque es importante, porque si no estuviéramos con la persona quizás en una locación X, esa locación primero, aparte de que le van a romper, le van a destrozar equipos, vamos a perder producción, el restablecimiento, la recuperación de esa producción, todo tiene un costo. Entonces,
lo importante aquí es también que se demuestre que nuestro trabajo es importante. Ya vamos a hablar también de eso en las siguientes láminas. ¿Qué es lo que se hace también en la elaboración de programas y planes? ¿Qué es lo que tiene que hacer en cada caso? ¿No? Planes para los diferentes eventos que se pueden dar. Eventos, por ejemplo, de toma de instalaciones, planes para robos, para los diferentes eventos que se puede haber. Eso es justamente lo que se tiene que hacer desde el área, desde el Departamento de Seguridad. Hay que procurar e incrementar la vigilancia electrónica. Eso es definitivamente una herramienta fundamental. Ha apalancado mucho. Hemos logrado incrementar la protección justamente por este tipo de tecnología que nos permite ahora ser más eficientes. La gestión de la información también es importante, es decir, el networking, lograr tener colegas, amigos, agentes o la fuerza inclusive pública para lograr tener información oportuna, ¿no? De lo que está pasando, de lo que va a pasar, si ha habido asaltos. Hoy se sabe de algunos eventos, por ejemplo, lastimosamente ya en Sucumbíos, que es una provincia quizás con un poco más de problemas delincuenciales, ya no es robo solo a los activos, están robando a las personas dentro de la operación petrolera. Entonces, eso es importante conocerlo previamente para tomar nosotros nuestras medidas, ¿no? Igual, es justamente lo que les decía, esto también tiene que ver con la coordinación con organismos gubernamentales y autoridades locales. ¿Qué hace el proveedor de servicios de seguridad? ¿En qué nos ayudan en esta protección de las operaciones petroleras? Como les comentaba hace un tiempo, básicamente en la mayoría de locaciones, plataformas o facilidades petroleras, el proveedor de servicios lo que hace es un control de accesos. Se encarga de controlar que ingrese los bienes, las personas autorizadas y sobre todo también que salga lo que está autorizado. Eso es importantísimo, ¿sí? La vigilancia es básicamente es lo que estamos de alguna manera apoyándonos en el control de acceso y esto tiene que tener de alguna manera también alguna medición, ¿no? Ya vamos a hablar de las mediciones, pero es importante también que se haga un poco objetivo esta gestión. La protección de activos, de ellos se encargan a través de la planificación que nosotros hayamos elaborado, pues la gente que se realiza, ellos ejecutan justamente esta protección, ¿no? Como por ejemplo el caso de las escoltas. Los escoltas de alguna manera son también a veces parte de los proveedores de servicios de seguridad, nos ayudan a la movilización o transporte de ejecutivos o de cargas críticas, ¿no? Y no solo de cargas críticas por el valor, sino quizás por las circunstancias a veces especiales, como ustedes saben, les hablaba de la conflictividad social. A veces es necesario mover un tanquero de combustible, por ejemplo, hay un sitio donde quizás hay problemas, o las vías están cerradas, o hay algún problema. Entonces nosotros logramos, o tenemos a veces que dar protección a este tipo de movimientos para procurar la continuidad del negocio, ¿no? ¿Qué otro tipo de actividades hacen? El sistema de seguimiento, seguimiento por vehículos, todos los vehículos de la empresa, al menos donde tenemos nuestros funcionarios movilizando, se recomiendan que tengan algún tipo de sistema GPRS o GPS, ¿no es cierto?, para que podamos darle seguimiento. Y la vigilancia electrónica, la vigilancia a través de la videovigilancia, ¿no? Ahora ya la mayoría, si no todas las empresas de seguridad tienen su pequeño centro de control, es decir, el cerebro del sistema de seguridad desde donde se controla todo lo que es tecnología, comunicaciones, control de accesos y se ayuda a manejar la emergencia, ¿no es cierto? Es donde se reciben todos los reportes y desde donde se gestiona cualquier tipo de emergencia que se haya presentado en las operaciones. Entonces, la protección física de los activos básicamente, ¿no? Tanto en la industria petrolera como en general, en cualquier instalación, tiene que tener 4 aspectos. Pero antes de hablar de estos aspectos, quiero recordarles un tema, porque esto es importantísimo. Ningún sistema funciona si no existen estos 3 elementos. Si uno de estos falla, el resto no tiene sentido. Nosotros podemos tener guardias en una locación, podemos tener 5, 10 puestos, que obviamente son caros. Ya si vemos un presupuesto anual va a salir caro. De hecho, el hecho de tener quizás nuestras operaciones un poquito aisladas, a veces ni siquiera en sitios donde hay población, demanda tener la gente pues durmiendo y comiendo en un sitio, o sea, es decir, es una operación cara para todos, no solo para la seguridad. Entonces, no sacamos nada teniendo 10 puestos y teniendo quizás cámaras y tecnología de punta en seguridad, si es que no existe, ojo, este recurso organizacional, ¿sí? El recurso organizacional permite que estos 2 elementos, no tanto el recurso físico y tecnológico como el humano, que son costosos, funcionen como un reloj, funcionen adecuadamente, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, ¿y qué es lo que tenemos que tener? Para que un sistema sólido de protección de activos funcione de manera adecuada, debe tener 4 aspectos. La disuasión,
la detección, la demora o retardo y la respuesta. Vamos a hablar de cada uno de estos un poquito más a detalle. Este es básicamente el mismo cuadro, ya siendo un poquito más específicos. Esas son las funciones de un sistema de seguridad física. Las funciones son detectar, demorar y responder. Si tenemos un sistema sólido, ¿no es cierto?, donde podamos detectar mediante sensores perimetrales, con tal vez un cable sensor alrededor de la locación, quizás canes o personal que está patrullando, la presencia personal militar, una buena iluminación, etcétera, que nos permita de alguna manera poder detectar oportunamente. Tenemos quizás unas cercas respetables, no unas cercas quizás con huecos, descuidada, porque ahí es donde el descuido también da señales de vulnerabilidad. Si tenemos algo respetable, una doble malla, etcétera, y si logramos de alguna manera tener obstáculos y cumplimos el concepto de demora, y nuestra respuesta, tanto a nivel local, si es que hay un guardia, como quizás a nivel patrullas, que la clave aquí es justamente que se tenga comunicación, ¿no? Si hay una detección, pues poder saber inmediatamente para responder y que la respuesta, el tiempo de respuesta sea menor al tiempo de la demora, o sea, que logremos llegar antes de que cometan el delito o se lleven algún activo. Eso es importante. Si todo esto funciona y es un sistema sólido, todo este de por sí ya es ya disuade, ¿no? El ladrón, la mayoría de ladrones lo que hacen es tratar de robar por oportunidad y ellos evalúan dónde es más débil. De hecho, ustedes pueden darse cuenta de eso, pues si ustedes tienen varias locaciones, suelen robar en las locaciones donde menos seguridad hay. Esa es justamente la demostración de que ellos roban por oportunidad. Entonces, si nuestro campo es de alguna manera sólido, tenemos patrullas, tenemos, digamos, un sistema de detección, esto va a permitir de alguna manera que tengamos esa disuasión, ¿no?, que es el cuarto concepto de la función. Estos son ejemplos de la detección que debería haber perimetral. Sin embargo, yo tengo acá algunas otras fotografías que les voy a mostrar. Esto es solo como un dato curioso, por si acaso. Hay un concepto que es las 5 Ds en la protección de activos. Es parecido, pero yo quiero diferenciar, les quería compartir porque a veces esto es parte de, no se aplica todavía aquí, pero esto se aplica, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde hay ataques armados, ¿no?, donde el tirador activo, que es las personas que, ese es un tema de otra charla, podría ser, ¿no es cierto?, la conveniencia o no de usar armas para la sociedad civil. Ahora estamos demandando quizás a usarla, pero esto con el factor violencia demanda muchos problemas y quizás eventos muy lamentables los pasan en Estados Unidos. Entonces, aquí se conceptualiza así, ¿no? Es el ataque del adversario. La idea, ¿cuál es? Disuadir siempre el ataque, tener barreras suficientemente fuertes para denegar el acceso, ¿sí?, al perpetrador, al adversario. Si no logramos denegar, o sea, si no hay cómo bloquear, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto, hablando de un colegio, ¿no es cierto? La idea es que si hay algún tirador activo, una persona que esté ya quizás utilizando su arma, tener las barreras para que se logre bloquear el acceso, por ejemplo, a un aula, etcétera. Si no se logra, pues tener por lo menos la detección oportuna, que es lo que hablamos hace un rato, ¿sí? Lograr demorar el ataque entre barreras iniciales o intermedias. Y al final, si no se puede restringir o demorar hasta que llegue la respuesta, pues viene la quinta parte, que es la destrucción. Es decir, cuando la vida de uno ya está en riesgo, pues uno tendría que ir en contra de o atacar o tratar de eliminar la amenaza. Pero esta es como una especie de simplemente insumo adicional. Nosotros aquí, para nuestros efectos y para la operación petrolera, nos basamos en las funciones del sistema, ¿no?, que es disuadir, demorar, responder y todo esto disuadir. En cuanto a la disuasión, ¿qué significa la disuasión? La disuasión básicamente es qué tanto respeto nosotros logramos generar a nuestras instalaciones para evitar que se ingrese. No sé quién tiene un micrófono abierto, por favor. Entonces, en la disuasión, ¿qué tipo de elementos se destacan? Las cercas, los muros, las vallas. Podemos disuadir también con señales de advertencia como las que ustedes ven. Si nosotros decimos a una persona, vea, está siendo filmado 24 horas, ya les puede, hay una estadística que dice que el 75% de las personas, de los delincuentes, ¿no?, evitan ser filmados en cámaras. Entonces, si nosotros tenemos cámaras perimetrales o cámaras que pueden de alguna manera evidenciar, y porque ahora no solo evidencian, sino también detectan las cámaras, la videovigilancia, esto es importante.
Una buena iluminación como la que ven en la fotografía, ¿no? Iluminación perimetral que permita tener claro el perímetro externo es importante. Y como también el factor humano, ¿no es cierto? Un puesto de guardia de 24 horas, quizás tener la posibilidad de tener un can. El can, ¿qué es lo que tiene? La característica de los perros en la operación. Son mucho más sensibles al olfato, al oído, entonces de alguna manera ellos pueden ayudar inclusive a detectar cualquier merodeo, ¿no? En la instalación alrededor. O también este tipo de megáfonos o altavoces que al haber algún tipo de intento de intrusión también se puede de alguna manera activar, esto también disuade de manera efectiva. ¿Cómo disuadimos, perdón, cómo detectamos la detección? Ya hablando de detección, ¿no? Hay hoy por hoy hay algunas alternativas para la detección. Tenemos dispositivos, por ejemplo, como seguridad electrónica activa, todos son de hecho seguridad activa, por ejemplo, cables sensores, ¿no? Que van alrededor de la periferia, hay cercas microondas, hay sensores infrarrojos, los fotobeam, todo esto tiene que ser obviamente con alarmas integradas, y la clave aquí es detectar lo más afuera posible, lo más oportuno posible. Cuando nosotros detectamos ya adentro, como estas fotografías, ya es demasiado tarde, ya el ladrón ya nos violentó la entrada. Entonces, adentro puede haber inclusive un incidente, porque quizás está un operador de producción, quizás puede haber un conflicto, porque le estamos ya prácticamente arrinconando al ladrón, ¿no es cierto? Entonces ya tiene un riesgo. Por eso lo recomendable es que sea siempre la detección lo más afuera posible. Estos son ejemplos, y aquí yo les dejé subrayado, porque creo que los sistemas de videovigilancia mediante la analítica. La analítica es justamente la inteligencia que tiene ya la cámara, y por sí ya no es el valor agregado, ¿no? Sino el software que tiene la cámara detrás, que nos ayuda a identificar muchas cosas, no solo las cercas virtuales. Ahora hay cámaras térmicas que pueden detectar con mucha más distancia. Hay radares inclusive que tienen unas distancias impresionantes. O las cámaras termorradar, que son una mezcla de la cámara radar con la cámara termo, que nos permite, por ejemplo, en áreas despejadas, son muy eficientes. Podemos tener quizás la detección de movimientos o de personas que se acerquen antes de que lleguen a 100 metros de la locación, ya se podría detectar. Son interesantes. Ahí obviamente cada una se aplica a los diferentes escenarios. Un solo sistema no puede ser aplicable a todo tipo de escenarios, ¿no? O ambientes. Entonces ahí justamente ese es parte del estudio de seguridad o los estudios de vulnerabilidad de las diferentes instalaciones que se debe hacer. Entonces, ese es el arte, y eso es lo bueno de la seguridad, ¿no es cierto? Que no, si hubiera una fórmula universal, ya nosotros no tendríamos sentido, no deberíamos estar aquí, sino simplemente se debería aplicar y punto. Pero el detalle es que nosotros debemos estar claros, cada locación, cada instalación tiene sus particularidades, por ende hay que hacer su estudio y recomendar las necesidades específicas para cada locación. Regresando al tema de la detección, estos son ejemplos, ¿no es cierto?, de una cerca virtual en una cámara térmica. Miren qué cantidad puede fácilmente, 1,5 kilómetros, si es que no hubiera ningún tipo de interrupción, pues se podría controlar, ¿no? Con este tipo. Se vuelven, a la vez de que detectan, también evidencian el evento, ¿no? Como ustedes pueden ver, esto es básicamente ejemplos de lo que hace la analítica en la detección. ¿Cuál es la clave aquí? Como les dije, miren, si la detección ocurre fuera de la cerca, existe un 95% de probabilidades de que el ladrón no comete el robo. ¿Por qué? Porque antes de que haga el esfuerzo, él ya dice, ya me detectaron, ya hubo un sonido, ya hubo una alarma, ya hubo un altavoz, etcétera. Entonces él ya dice, me identificaron y se va. Esto está probado en otros países, de hecho, por eso digo, la estadística viene ya de lugares donde han logrado identificar y reaccionar, por ejemplo, con audio. Entonces el ladrón se ve identificado, lo que hace es correr, porque no hizo ningún esfuerzo todavía. Si él ya estuviera dentro, por último, ya capaz que ahí tiene otro tipo de reacción psicológica, pero afuera es muy probable que si le detectamos ya no va a regresar, o se va, como digo, a disuadir del ingresar. La clave aquí es que el perímetro de la locación o de la instalación sea obviamente cubierto, ¿no?, con la tecnología de detección. O si es que es posible, también manejarse un concepto de seguridad en profundidad, ¿no es cierto?, con una detección perimetral, una detección intermedia y a la final una detección interior, si es el caso. La clave en la detección es esto, que la detección temprana, o sea, afuera, permite dar más tiempo para la respuesta, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si ya le detectamos adentro, ya prácticamente tiene minutos para poder cometer su delito, pero si estamos afuera, quizás le va a tomar un tiempito cortar la malla,
quizás le va a tomar un tiempito, si hay algún tipo de concertina y demás, mucho más tiempo. Entonces, es importante que considere, si tenemos detección temprana, ayudamos a la respuesta oportuna. ¿Qué pasa con la demora? La demora es básicamente qué tipo de recursos tenemos. Hay vallas de seguridad. Mientras más, si se quiere, más sólida es una barrera, más respeto y menos posibilidades de ingreso hay. Y si por último, ojo, ¿no? Que todas las barreras pueden ser flanqueables. O sea, si el enemigo, o en este caso el intruso, o el adversario, como le llaman en la doctrina de seguridad, ojo, yo me baso mucho en la doctrina de Aziz Internacional, quizás no fui al inicio explícito en eso, pero yo como profesional ecuatoriano y profesional de alguna manera conectado con los estándares globalizados, me he identificado mucho con la doctrina y la información, los estándares y guías que presenta Aziz Internacional. Entonces, les agradecería que apaguen el micrófono, por favor, la gente que tiene apagado el micrófono. Gracias. Entonces, yo lo que les estoy compartiendo viene mucho de esta doctrina, que es muy, muy interesante. Les invito a que la revisen. Ustedes pueden ubicarla en internet. Y básicamente, bueno, regresando al tema de la demora, como les decía, el adversario no va a ir a ciegas. Si quiere ir a un sitio, pues él ya tiene que ir llevando el equipo necesario como para flanquear las diferentes barreras. ¿Cuál es el arte de esto? El negocio está en que nosotros demoremos lo suficiente, como les dije, para que la respuesta ingrese. Pero para que sea más disuasivo y más sólido, obviamente, es importante quizás tener, que sea, vallas de concreto o vallas mixtas, no concreto, con quizás cerca eléctrica o las cercas de seguridad que existen. Todas estas, es importante que tenga algún sistema de detección perimetral, ¿no? Para que mientras demora ya hayamos tenido la detección. La ventaja de tener un sistema sólido es que disuada y retrasa la intrusión. La desventaja, lastimosamente, es que mientras más sólido es más costoso. Porque tener, por ejemplo, una plataforma petrolera, muros de concreto, sería interesante, pero es muy costoso y quizás no es muy factible. Entonces, ¿a qué nos limitamos a este tipo de cercas, no? Ustedes ven, una cerca eslabonada, en el mejor de los casos, una doble cerca, quizás con un alambrado. Esta es una fotografía que me gusta mucho, que es una doble cerca, miren, con un poquito también de mampostería, pero al final la cerca interna es una cerca de malla eslabonada, pero con cerco de seguridad, cerco electrónico, ¿no? Este cerco eléctrico, perdón, de alguna manera disuade y también dificulta el ingreso. Acá tenemos más fotografías. Miren, lo ideal sería que nosotros tengamos este tipo de cercas o vallas de seguridad que son difíciles de cortar y difíciles de trepar. Esta es una instalación ya fija, una instalación un poquito más específica de un campamento petrolero en otra área, no es de aquí. Pero miren, tiene concertinas de la parte superior. O sea, para poder flanquearle es complicado. Deberían tener algún tipo de equipo especial. No así, miren, lo que teníamos hace tiempo atrás, ¿no es cierto? Así había uno que otro pozo petrolero, máximo le enjaulaban, por ahí alguna malla, pero miren, cortar, estaban en segundos adentro. Pero en cambio, tratar de cortar o pasar una de estas barreras es mucho más difícil. Acá hay una mezcla también de lo que se puede ver en general en la operación. Miren, esto da un poquito más de dificultad, ¿no? Miren, es la cerca, la malla eslabonada, con cerca eléctrica en la parte superior para que no puedan subirse y con concertina para que les demore un poquito más y les dificulte tanto el ingreso como la salida. La característica de la cerca es que no porque le corten ya no vale. Esta salta y se enreda, es decir, tiene cierto grado de dificultad. Esto es lo que normalmente vemos, ¿no es cierto? El estándar, la malla eslabonada y como les dije yo, la doble cerca, una malla de alambre de púas para tener un campo abierto y poder tener por lo menos un mínimo de visibilidad. Eso en cuanto a la demora. En cuanto a la respuesta básicamente siempre es vigilancia humana o la vigilancia electrónica. Si, por ejemplo, estamos en una locación en específico, el guardia mismo ya es la respuesta, porque si tiene una alarma, tiene que inmediatamente ir a verificar qué pasa. O si es que tenemos video y tenemos una video verificación, o sea, podemos con la cámara verificar, pues ya estamos constatando, podemos activar de manera inmediata a la patrulla. Siempre es bueno tener una supervisión, ¿no es cierto?, en el campo, alguien de refuerzo, de apoyo, que controle y a la vez apoye al guardia en algún evento de seguridad. Lo que tenemos que ver es que mientras más aisladas, más lejanas las plataformas, tenemos que tener un tiempo, ¿no es cierto? Y por ende, si es que son muy lejanas, ahí hay que distribuir y ver la posibilidad de que si no es una, y quizás necesitamos dos patrullas, pues dependiendo del riesgo, ¿no? Todo va relacionado y tiene que ser argumentado con el riesgo. Tenemos que distribuir para que los tiempos de respuesta no sean muy altos.
Importante considerar aquí que la reacción por audio es una reacción que todavía funciona. Como les dije yo, ¿cómo es esto? Es tener cámaras quizás a nivel perimetral. Si se detecta una intrusión y estamos verificando desde el centro de controles básicos del cerebro, como les digo, de la operación, lograr reaccionar mediante altavoces y describir, ¿no?, a la gente: hey, estos 4 individuos están ahí, están siendo observados, salgan, la patrulla está inmediata, o sea, poder asustar a estos individuos para que ellos logren más bien salir. Como les dije, la mayoría de robos son robos de oportunidad, es decir, no, a no ser que sea un asalto o algo un poco más complicado, que quizás ahí no surtiría efecto, pero sin embargo, como les digo, es costo eficiente la reacción por audio que tenemos hoy por hoy. Y aparte de esto, pues en tecnología, como les digo, pues yo sí quiero hacer un énfasis en esto, porque yo soy un convencido de que la tecnología ha permitido y apalancado a la seguridad en general, en todas las industrias, a tener mayores niveles de eficiencia, ¿no? Mediante este centro de control que les digo, que desde ahí se controla todo tipo de video, la analítica es la que permite. Lo importante ahora es ya, ojo, no, si ustedes tienen cámaras, no sacamos nada teniendo las cámaras sin un software que permita tener la alarma oportuna. Ahora las cámaras más baratas ya vienen con algún tipo de cerca virtual, ya vienen con algún tipo de tecnología para que ustedes puedan tener alarmas. La clave aquí es gestionar alarmas, no estar clavados viendo una cámara, porque el factor humano es lastimosamente, no es tan eficiente. A veces inclusive el operador de la consola está quizás haciendo otra cosa y demás, entonces por ahí se nos puede escapar, pero en cambio ya gestionar las alarmas, el software en sí es el que vigila, entonces puede permitirnos hacer muchas cosas. Los drones es un ejemplo. Por ejemplo, miren, los drones hoy sirven, por ejemplo, para el patrullaje de oleoductos, para poder verificar cómo está el estado de un oleoducto. Permite patrullar derechos de vía, miren, identificar quizás alguna fisura, alguna novedad, algún derrumbe, árboles caídos, quizás. Entonces, el dron, ¿qué es lo que hace? Es una operación eficiente porque puede circular de mayor velocidad, a menor costo. Nos ahorramos tiempo quizás de patrullaje. Obviamente esto tiene que ver en qué escenario se puede usar, también para manifestaciones, para identificar quizás lugares que estén bloqueados, sitios que estén cubiertos. Y la operación de esto también ayuda no solo a la seguridad, ¿no? También ayudamos, por ejemplo, a tener fotografías aéreas de ciertos lugares, locaciones y demás, que ayudan a la operación en general. Entonces la tecnología y la seguridad en este caso ha sido muy fortalecida por temas tecnológicos. Este es otro ejemplo. Miren, mientras nos encargamos con tecnología, ¿no es cierto?, cercas virtuales o algún tipo de detección perimetral como fibra óptica y demás, que está obviamente gobernado y controlado en un centro de control, podemos también, mediante la analítica de las cámaras, miren esto, por ejemplo, en las instalaciones petroleras ya hay una analítica que permite saber si una persona tiene el casco, que es un visto verde, o está sin casco, ¿no?, donde da una alarma. Ese es un ejemplo de lo que hace ya la cámara. Solita vigila, solita da la alarma y nosotros podemos saber una mala práctica o quizás accesos restringidos donde no debería estar una persona, pues nos da la alarma. ¿Y qué podemos controlar? Todo. Podemos controlar refinerías, edificios, las operaciones de perforación, el servicio, les digo, ya es la sexta fase, la comercialización, o sea, todo gobernado desde un centro de control, ¿no es cierto? Con tecnología se puede hacer mucho y se puede optimizar inclusive los presupuestos de seguridad. ¿Qué otro tipo de actividades tenemos que realizar básicamente en la industria petrolera, que son importantes, ¿no? Como yo les comenté hace unos minutos atrás, las personas es el activo más importante en una empresa, ¿no es cierto? Y ¿dónde es más vulnerable una persona o en qué momento es más vulnerable? Pues cuando se está movilizando. Cuando estamos en los campamentos o estamos ya en un sitio, estamos de alguna manera dentro de una cerca, de una seguridad perimetral, está el personal de seguridad hecho cargo del perímetro de la instalación, entonces ahí la gente está, digamos que a buen recaudo. Pero cuando se moviliza es más vulnerable. ¿Qué es lo que debemos hacer? Justamente esa es nuestra gestión, ¿no es cierto? Monitorear los desplazamientos de la gente. Desde, como digo, un centro de control, nosotros podemos monitorear. En este caso, miren, hay 3 tipos de movimientos que existen en la operación petrolera. Movimientos terrestres, normalmente se mueven en camionetas o buses cuando hay cambios de relevo, cuando se cambian de turno en una operación de perforación. Se van al campamento a descansar cada noche, cada día, se moviliza la gente a sus cambios de turno. Ahí debemos monitorear esto. Ha habido eventos, lastimosamente, cuando los sitios de campamento y el rig, por ejemplo, son un poco alejados,
a veces se movilizan en la noche, el cambio de turno, ha habido ya lastimosamente un par de eventos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer igual para las camionetas? Se recomienda siempre tener este tipo de dispositivos, ¿no? Que nos permitan tener una alerta temprana. Al menor problema que pueda haber, pues activar los protocolos de emergencia para poder dar auxilio. Así se logró neutralizar hace un tiempo atrás los robos de camionetas, ¿no? Comenzaron a robar camionetas en la industria petrolera, la gente que no tenía o las empresas que no tenían estos dispositivos, luego ya aprendieron a hacerlo. Hubo una empresa que tenía unas buenas prácticas y que logró evitar el robo de un par de camionetas. De hecho, detuvieron a unos individuos, a unos delincuentes. ¿Y qué pasó? Los delincuentes migran, dejaron de robar camionetas de operación petrolera y comenzaron a robar camionetas de la comunidad, de la gente que quizás era empresaria, la gente que tenía vehículos. Pero al final, bueno, por el buen accionar de la policía se logró de alguna manera controlar. Pero como les digo, la clave es eso, cómo se logró evitar ya que la industria petrolera sea afectada justamente con la tecnología y con los protocolos de seguridad que permiten que esto funcione. Entonces, que tenemos también que monitorear movimientos no solo terrestres, sino también fluviales y aéreos, ¿no? Y en los aéreos quizás son de corto tiempo y van de un sitio a otro donde podríamos tener cierto nivel de comunicación. Los fluviales sí necesitan, ¿no? A veces donde se moviliza la operación petrolera y donde llegan normalmente no hay o hay comunicación muy limitada en cuanto a celulares, en cuanto a radios. Entonces un teléfono satelital, el monitoreo de quizás de la gente que llega y sale, pues es importante. También es importante lo que se hace con la fuerza pública. Hoy por hoy, como les digo, pues el ejemplo está pues, de lo que pasó en Dayuma. Dayuma se iba a cerrar, había quizás la intención de bloquear la vía, pues la fuerza pública se encargó obviamente con la gobernación de controlar los diferentes lugares y se logró de alguna manera. Yo entiendo que hay quizás la necesidad de reclamo, ¿no? Porque quizás la desatención en los puentes, en la vialidad es justificable, pero para la operación petrolera creo que no nos lleva a nada. Eso es simplemente un auto atentado a nosotros mismos, porque esa plata al final es para todos los ecuatorianos. Entonces, bueno, ese es el concepto. Yo no voy a hablar de política, pero sí es importante que nosotros tengamos claro de que la industria petrolera es un sector estratégico, ¿no? Entonces, los militares, por ejemplo, tienen la misión de la custodia de todo lo que es el sector estratégico, la infraestructura crítica. Con ellos, de alguna manera, se coordina igual la policía, ¿no? Por ejemplo, los controles en las vías, control de armamento, documentos. Quizás la presencia de la policía también es importante, ¿no es cierto? Y la generación. Ellos, de alguna manera, generan información oportuna de lo que está pasando. Eso también es importante conocer para poder tomar las decisiones oportunas. Esta es una recomendación que yo les puedo dar. Básicamente, nosotros como seguridad, como les decía yo hace un tiempo atrás, tenemos recursos, utilizamos recursos bastante, si se quiere, bastante grandes en seguridad. Pero ¿qué pasa? No sé si hay un retorno, ¿no es cierto? No sé si logramos demostrar a la gerencia qué tan importantes somos. Eso nos falta. Yo creo que esa parte es una oportunidad de mejora para, sobre todo para la gente que está administrando los recursos, ¿no? Porque quizás ese montón de puestos de guardia que existen en los diferentes lugares en una operación no están dando el retorno adecuado, no estamos midiendo, no estamos demostrando qué gestión estamos haciendo. Entonces, eso es importante. Con esta lámina yo quiero explicarles que a la final todo ese trabajo a veces queda ahí medio en el submundo. No estamos quizás cuantificando cuántas inspecciones estamos realizando, ¿cierto? ¿Qué es una inspección y cómo se diferencia, por ejemplo, con una auditoría? La inspección es diaria. La inspección debe hacerse de mañana cuando se hace cargo una persona en el turno, el vigilante, y en la noche el vigilante que se hace cargo también. Y alrededor, y cada vez, porque por ejemplo, ¿qué pasa? En el día, por la afluencia de gente y quizás de salida y ingresos de personas, la gestión de seguridad del vigilante se centra más en, en el control de accesos, ¿no? Como les decía. Pero en la noche, que ya no hay mucho movimiento, la gestión se centraliza más en la vigilancia perimetral, o sea, en hacer patrullajes del perímetro, de controlar que todo esté bajo control, porque ahí en la oscuridad, en la amenaza de justamente de robo que existe es mucho más latente, ¿no? Pero, por ejemplo, esas inspecciones, esos controles que hacemos, no sé si estamos midiendo, no sé si estamos demostrando, ¿no? Cuántas inspecciones al día se realizan
qué tipo de novedades se detecta, porque las inspecciones a veces no solo son del perímetro, puede ser de algún equipo adicional, de algún tipo de medición que necesite la gente de producción que les apoyemos. Debemos demostrar que nuestra gestión es importante. Ese es el reto de esto. Quizás, no sé si tengamos robos en la operación, qué tipo de robos, cuándo se han dado, en qué horario, qué días, no sé si el mes también puede ser. ¿Por qué? Porque esta información que a veces es, como les digo, manejada en el submundo, no la registramos, se pierde y es información de valor. Porque a partir de ahí podemos hacer un análisis, ¿no? De qué está pasando cuando se dan robos. Ojo que cuando uno tiene una data importante, datos importantes, y si logramos medir de manera detallada, luego quizás hasta se puede predecir. Es importante, ¿no? A veces puede sonar un poco loco, pero de hecho hay ya con inteligencia artificial, bueno, en otros aspectos, ¿no? Ya se predice los eventos. Nosotros también lograríamos hacer eso si tuviéramos una información adecuada, ¿no? De los eventos, de los incidentes de seguridad que tenemos, en dónde se han dado, por qué se han dado. Entonces, para eso inclusive nos permite que, si por ejemplo tenemos un sitio X, una plataforma X que está ahí, que ya le han robado 3, 4 veces, ya sabemos que es por temporadas, ya podemos de alguna manera advertirnos lo que puede pasar, y esos son recursos. Y si nosotros daríamos un análisis de riesgos adecuados, quizás esa locación o esa plataforma será la que mayor necesidad o la que más alto grado de riesgo tenga, y nos va a permitir decir, vean señores, o al señor gerente, al directorio, vean, acá estamos con estos problemas. Hemos tenido estos eventos y necesitamos aplicar contramedidas. Pero eso es midiendo, ¿no es cierto? Eso es registrando. Entonces, lo importante aquí es demostrar, ¿no es cierto?, cuántas inspecciones, por ejemplo, hacemos al día, el número de robos que tengamos, el número de paros, inclusive, ¿no es cierto?, los paros, por qué se dieron, dónde se dieron, cuándo se dieron, cuál fue la gente de este problema, de esta amenaza, es la misma comunidad, es la misma persona, hay alguna necesidad en específico que está hoy por hoy siendo el motivo de los paros. Todo esto, a pesar de que pensaríamos que es de relaciones comunitarias, que es una gestión social, también es información que se debe registrar. Lo que les hablaba yo, y aquí hago un paréntesis, desde un centro de control, desde un centro de operaciones, ¿no es cierto? Que les dije es el cerebro de la seguridad, desde ahí se puede hacer muchas cosas, no solo controlar, como les digo, movimientos, control de accesos, tecnología, se controlan los incidentes, las emergencias, y se puede analizar toda esta información, se puede analizar y lograr tener información de valor que luego nos permitan de alguna manera mejorar la operación en temas sociales, en temas de robos y demás. Ahí también tenemos que registrar, y hay operaciones, de hecho tengo algunos colegas, amigos que se dan ese trabajo de tener georreferenciado, ¿no? Miren, este es un ejemplo. Georreferenciar los incidentes, o sea, dónde se dieron los robos. Esto nos permite tener mapas de calor o ver dónde se están dando últimamente, por ejemplo, en la zona petrolera, los robos, los asaltos. Es información que sin lugar a dudas va a ser importante, ¿no? Y esto, si los demostraríamos al nivel directorio y gerente, va a decir, bueno, sí, o sea, tenemos argumentos para poder pedir recursos si nos faltasen los recursos. Entonces, esta lámina quizás es una a la que le hago más énfasis, porque creo que aquí debemos ser mucho más estratégicos. Todo lo que yo les acabo de hablar, la parte operacional, la parte que se suele llevar, la tecnología, como les digo, también pueden rescatar de este tema, pero aquí debemos hacer énfasis. Toda esta gestión que estamos haciendo con nuestro personal de seguridad tiene que medirse, tiene que registrarse y tiene que mejorarse. No sé si también, esta es la parte clave también, tener esta relación con los agentes de gobierno, con los colegas, para saber, por ejemplo, si se están dando secuestros, dónde se dieron, por qué se dieron, a quién se dieron, cuál es la víctima, dónde hay sabotajes, se ha dado últimamente sabotajes, qué ha pasado. Porque, ojo, ¿no? Por ejemplo, les comento, de los últimos secuestros que se ha dado, por ejemplo, en la provincia de Sucumbíos, que yo conozca, felizmente no ha sido a funcionarios petroleros, no se ha dado esto. Es quizás empresarios, gente que tiene algún recurso que les identifican así, y ha habido ese tipo de eventos. Pero no descartamos, ¿no es cierto? Por eso hay que estar en contacto para analizar este tema, por qué se dieron, dónde se dieron, si quizás hay alguna característica que nosotros podemos saber que podamos transmitir para evitar también la posibilidad de ser expuestos, ¿no? O que los funcionarios sean expuestos. Entonces, como ustedes ven, la información aquí es muy importante. Tener esa información y analizarla sobre todo es la clave. Aquí hay que trabajar mucho en este tema. También podemos trabajar con KPIs, con indicadores, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, ustedes tenían
qué sé yo, una X cantidad de incidentes al mes, pero no tenían un patrullaje adecuado. ¿No es cierto? Si ustedes piden, dicen, vea, sabe que tenemos esta cantidad de incidentes, nos están complicando, ok, les permiten tener una patrulla adicional. Entonces, ustedes pueden ponerse el indicador, ¿no? Kilómetros patrullados versus el número de incidentes. Si nosotros logramos cubrir más kilómetros o más distancias o cada vez o las locaciones con más intensidad o más frecuencia, quizás estamos logrando reducir los incidentes. Esa parte también es importante, ¿no es cierto? Comenzar a medir, comenzar a ponerse indicadores. Hay varios indicadores o varios, les llaman los Key Performance Indicators, pero bueno, en todo caso son los indicadores de seguridad, también son importantes para que demostremos que dos cosas, con todo esto que les acabo de decir, demostramos que hay más eficiencia y que estamos trabajando en la reducción de pérdidas. Por eso tenemos que ser objetivos. El reto de esto es que seamos objetivos y que nuestro directorio, nuestros gerentes, les demostremos con pasteles, quizás con histogramas, con algo gráfico, con números. Hay una máxima que dice que el gerente come números, no come cuentos, ¿no es cierto? Entonces nosotros no vamos a ir con el drama, no, tenemos que ir con documentos para decirle, vea, esto está pasando, esto puede pasar, esto en otros lados está incrementándose, entonces debemos tomar medidas y demostrar que esto básicamente está siendo medido, está siendo evaluado y está mejorado. Esto es como una característica adicional. Luego vamos al tema, quiero hacer también una especie de énfasis en las inspecciones de seguridad, ¿no es cierto? Y las auditorías. Las inspecciones son ligeras, básicas de los activos críticos, de la malla, de la iluminación, quizás, de cómo está la puerta, cómo están los elementos de seguridad. Son las inspecciones diarias. Y también hay las auditorías, ¿no es cierto? Que se basan normalmente en listas de verificación, como por ejemplo, este es un ejemplo. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿No? Ahí les recomiendo, básicamente uno le adapta el checklist a la necesidad y a la instalación que vamos a verificar. Pero ¿qué es lo que normalmente deberíamos ver en una instalación petrolera? No sé si hay micrófono por ahí, me ayudan por favor. Ok, tendríamos que ver, por ejemplo, cuáles son las vías, ¿no?, de acceso. Tenemos una vía principal, tenemos varias alternas, no sé. Tenemos una salida, tenemos una salida de escape, de evacuación. Las puertas vehiculares, ¿en qué circunstancias se encuentran? ¿Están bien? ¿Están oxidadas? Hay los templadores, a veces están dañados. O sea, tener adecuado las puertas peatonales de igual manera. La garita, el guardia, si se encuentra con la adecuada iluminación, si tiene quizás adecuada visibilidad para ver los sitios vulnerables, el acceso de la comunidad. Normalmente las locaciones son hechas alrededor de un centro poblado, quizás a veces hay pasos que van al lado de las locaciones. ¿Qué pasa por ahí? Desde que se logra observar algo que quizás sea un poco crítico para la operación. La malla perimetral, ¿en qué estado se encuentra? Ojo que cuando, como les dije hace unos minutos atrás, si la malla es descuidada, estamos dando la señal de que somos vulnerables, ¿no? Por eso la malla debe estar adecuadamente arreglada, sin huecos, sin remiendos, si es posible. La cerca de alambre de púa al exterior, si es que tienen también, ver que esté en buen estado. El perímetro en general, ¿no?, que esté adecuadamente limpio, porque cuando comienza a crecer la vegetación no sirve de nada tener barreras, porque al final ahí va a haber huecos, por ahí mismo la gente, como digo, la delincuencia común, que busca cualquier oportunidad. Si ya ve que hay por ahí descuido, pues sin lugar a dudas ustedes van a tener un evento de seguridad. La iluminación también es importante y ahí también no sirve de nada tener 40 luminarias si solo tenemos 15 habilitadas y el resto están quemadas. Estamos dando pues, esa señal de descuido y no le estamos dando las herramientas adecuadas al guardia, ¿no?, para que pueda verificar, para que pueda hacer su vigilancia adecuada. En la noche es donde más vulnerables son las instalaciones petroleras. El helipuerto, si existiese, ahora ya de alguna manera la operación del helicóptero, cuando hay muchos problemas sociales, también ha servido mucho. Igual para evacuaciones, cuando hay un evento un poco más crítico. Entonces, si alguna instalación tiene el helipuerto, pues cómo está el helipuerto, en qué estado está, sus luces y demás. Los activos críticos que tiene la instalación, eso es lo que tiene que tener un checklist, ¿no? O sea, para nosotros verificar, hacer un comentario y hacer la auditoría un poco de seguridad. La torre de comunicaciones, si hubiese, en qué estado está la torre, la caseta de comunicaciones, tiene la adecuada seguridad, la oficina de operaciones. A veces pasa que en una plataforma X, quizás no sé si haya 24 horas de guardia, solo 12. Entonces, si es solo 12, debería tener la oficina de operaciones la suficiente seguridad y solidez para que se asegure y que para que no
quede vulnerable todos los equipos, ¿no? Dentro hay computadoras, hay equipos de alto costo. A veces suele pasar que, claro, cuando dejamos que se descuide la gente de producción, la gente de operaciones, pues ellos por comodidad capaz que dejan abiertas todas las puertas, ¿no es cierto? Pero ese es nuestro trabajo, justamente verificar con estas auditorías cómo está el estado de seguridad de esas instalaciones. Los controles de acceso, ¿no es cierto? No solo la parte objetiva, sino también el proceso, cómo se está controlando. Si existiese o no un lugar seguro en las instalaciones, se usaba hace un tiempo atrás, había la recomendación de tener un lugar seguro, o sea, dentro de la oficina de producción si se quiere tener una puerta sólida, el lugar suficientemente sólido como para que el operador se ponga a buen recaudo, ¿no? Esto sirve sobre todo en asaltos armados o quizás en algún robo ya con violencia. En la parte de toma de instalaciones en el riesgo social, ahí tuvimos algunos eventos en los que la comunidad exigía que salgan y la verdad es que por el tiempo que se podría haber demorado el evento, a veces era más recomendable recuperar a esta gente más bien al campamento que dejarle ahí encerrado, quizás aislado por días hasta que el conflicto se acabe. Entonces, depende del escenario, depende de la circunstancia para aplicar o no un lugar seguro. O sea, no todas las medidas son aplicables, como os digo, en todos los escenarios. ¿Qué tenemos que ver también? En la vegetación, no tanto al interior como al exterior, si está adecuadamente mantenida, los sistemas de alarmas, si funcionan o no funcionan, igual el tema de cámaras, si tenemos habilitadas todas, qué problemas hay, las guardias, cuántas rondas se da en el día, en la noche, cómo son los patrullajes, también el tema de comunicaciones, porque tiene que haber, ¿no es cierto? Si hay una persona responsable de la instalación y está el guardia, pues tiene que tener comunicación permanente con el operador o con el dueño de la instalación. Patrullas internas y externas, si se quiere, se recomienda, de hecho, tener patrullaje externo. Nosotros hemos descubierto de alguna manera que alrededor de la locación, cuando la vegetación está un poco intensa alrededor, en sitios dominantes, ¿no? Donde hay una X altura, pues utilizando la vegetación de barrera, y el guardia no podía observar, pero ellos sí podían observar a detalle lo que hacía el guardia, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿cómo podemos detectar haciendo un patrullaje exterior? Porque si no lo hacemos, definitivamente nunca habíamos sabido que desde ahí teníamos observación, ¿no? De la delincuencia que quería obviamente ver que el guardia pase para tomar acción inmediata en sus fechorías. El equipo y procedimiento de guardias, cómo está procediendo, tiene claro los procedimientos, qué tipo de equipo está, el armamento está actualizado, está operable, la radio, el manejo de llaves de las locaciones, ¿no? Porque a veces hay varias puertas, entonces estamos adecuados, tenemos las llaves adecuadas, los candados están funcionando. ¿Qué vulnerabilidades hemos detectado operativas de seguridad? Alojamiento para el personal de seguridad también. Esto también es a veces muy útil, ¿no? Porque a veces las locaciones son aisladas y hay problemas de bloqueos de vías, entonces a veces es mejor ubicar, este es un plan logístico para la continuidad del negocio, ¿no es cierto? Dejar en las locaciones suficiente insumo para la operación, quizás alimentación, para que la gente logre de manera autónoma operar mientras los conflictos se dan. Ese es un tema interesante también que ahora funciona. Los equipos contra incendio también, que de repente hay sistemas contra incendio, el guardia de hecho debe saber operar, ¿no es cierto? Un extintor, como lo hace, él es la primera respuesta a cualquier conato de incendio. Entonces, eso también se evalúa, se inspecciona. El almacenamiento de combustible, si es que hubiese, ¿no? ¿Cómo está? ¿En qué estado está? Si hay fugas o no. Los guardias han ayudado mucho. El vigilante, por ejemplo, cuando hay alguna fuga de químicos, algún derrame, algún evento operacional, a veces inclusive un generador que por ahí tiene un chispazo, se genera un conato. Entonces, todo ese tipo de actividad que es de mucho valor para la operación y que hace el vigilante y que pertenece al área de seguridad, debemos medir, debemos registrar y debemos hacer caer en cuenta al directorio qué es lo que hemos logrado prevenir, las pérdidas que hemos logrado prevenir. Entonces, es importante la gestión que tiene el vigilante en cada una de las áreas petroleras. La concienciación y la aceptación con el operador, o sea, la buena relación que tiene que haber, ¿no es cierto?, de guardia con el operador debe saber que a la final él está ahí para cuidar la instalación, para apoyarle en los temas de protección. Los movimientos, ¿no es cierto? A veces hay operadores que no solo están ahí, o sea, la gente encargada de producción sale a veces a las locaciones cercanas a medir, a tomar, entonces el guardia o la persona que está ahí tiene que estar pendiente en la salida, si ya pasó un X tiempo, qué pasó, hay que reportar esto al centro de control, si quizás tenemos un patrullaje, pues también alertar al patrullaje que se encuentra en movimiento. Toda esa gestión que a veces parecería que es sencilla y simple es muy importante, porque si tenemos a todos los recursos de seguridad conectados, pendientes,
trabajando, pues vamos a tener un nivel de seguridad adecuado. Si dejamos sueltos, si nuestros procedimientos no están siendo aplicados, pues definitivamente cada uno trabajará por su lado, quizás no trabajará, y es básicamente no habrá un retorno de seguridad. Por eso es importante un poco la actividad de los procedimientos que tiene cada una de las funciones de seguridad en un campo petrolero. La respuesta a emergencias también es importante, ¿no es cierto? ¿Cómo debe actuar, ¿no es cierto?, el guardia a ciertos eventos? ¿Dónde está el punto de encuentro? ¿Qué debe hacer cuando hay varias gente, por ejemplo, en la operación de perforación? Tiene que tener un control no solo del material, sino de la gente, ¿no? ¿Cuánta gente está en el sitio? ¿Cuánta gente salió? Para poder, de alguna manera, si hay un evento, respuesta, y si tenemos que ir al punto de encuentro, poder cuantificar a la gente, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente llegó al sitio? ¿Cuánta gente falta? Si eso nos permitirá saber si, por ejemplo, qué sé yo, un incendio, qué gente, por ejemplo, no llegó y que tampoco estuvo afuera, vamos a identificar y podemos quizás ir a ubicar a la gente en el sitio donde hubo el problema o el evento. Entonces, la respuesta a emergencias es importante. Y al final también la señalización, o sea, por ejemplo, lo que les hablaba, ¿no es cierto? Señalización disuasiva en el perímetro, señalización de todo lo que tiene que ver con seguridad industrial. Eso también puede ser parte de las inspecciones para ayudar a colaborar con la operación en general. Al final, pues, ya para ir terminando, quiero hacer caer en cuenta de esto, que nosotros, no solo en un sistema de protección en la parte petrolera, nos apoyamos, como les dije, mucho de la tecnología, nos apoyamos de la gestión, ¿no?, de la vigilancia humana, de los escoltas, de los guardias, de los supervisores, todo es importante. Pero importante es que nosotros tengamos claro que en la integración de protección no solo está la tecnología y el recurso humano, sino tenemos que tener siempre un soporte, lo que les hablaba yo del recurso organizativo, perdón, que viene desde una política, ¿no? La política es importante porque eso significa que tenemos apoyo del nivel directorio. Ellos dicen, tenemos que tener nuestra política propia, tenemos que tener nuestros procedimientos actualizados, probados, mejorados, y cada uno con los protocolos. Si tenemos todo este tema funcionando, como les dije hace un rato, y a todo nivel, ahí tenemos una adecuada integración de sistemas de protección. No, de nada sirve tener recursos modernos, quizás toda la tecnología, si no nos basamos en este tipo de instrumentos, ¿no?, que son la seguridad organizativa, los recursos organizativos, y como les dije yo, pues medir, demostrar que estamos controlando y ojalá que mejorando el sistema de seguridad y todo lo que está a nuestro cargo, que es la protección de activos. Eso es básicamente lo que quería yo compartirles la noche de hoy. Estoy a las órdenes para cualquier consulta. Para mí ha sido un gusto compartir con todos ustedes este tiempo. Ahora abro ya los micrófonos y la oportunidad de conversar si tienen alguna consulta, experiencias o comentarios que ustedes crean que están bienvenidos. Bueno, excelente exposición. Muchísimas felicidades, ingeniero José Echeverría. La verdad que ha hecho un recorrido desde pues las estadísticas estas iniciales que nos han dejado pensando, ¿no es cierto?, de cómo está esta situación a nivel mundial. Y bueno, hasta todos los detalles de la seguridad en todas las petroleras y en todo este sistema. ¿Sí? Desde las fases de operación petrolera, toda la seguridad, en fin, hasta los más mínimos detalles, usted los ha abordado esta noche. Muchísimas gracias, ha sido excelente su exposición. Por acá le tengo unas preguntas. Acá los participantes, las dudas que tengan las dejan en el chat y preguntamos, ¿no? Porque somos muchos para controlar luego los micrófonos y se activa así. Tenemos que, por ejemplo, Javier Curilemo pregunta, ¿el robo de crudo sin refinar qué destino tiene? Ya, a ver, como ustedes saben, aquí en el país al menos tenemos dos tipos de eventos en ese sentido, ¿no? El robo de gasolina blanca y el crudo sin refinar. Y esto son insumos que van para la frontera norte, justamente para la industria del narcotráfico. Sobre todo la gasolina blanca. Este es un evento que no termina nunca, que se encuentran piscinas, se encuentran, como les dije yo ahí, acoples ilegales, y que no solo dan
o generan el riesgo para incrementar la industria del narcotráfico, sino que hacen un daño tremendo al ambiente, porque la gasolina blanca regada en la naturaleza es un ácido prácticamente. Entonces, esa falta de conciencia, igual, el robo de crudo, hace un tiempo se estuvo dando, ¿no es cierto? Cuando les comentaba yo que en el transporte hay transporte de crudo a veces tanqueros, ¿no? Porque no hay las facilidades, no hay el oleoducto. Estuvieron robándose este tipo de tanqueros para llevar justamente, este es un insumo que es utilizado también, como digo, en la industria del narcotráfico, o sea, en la industria ilegal del tema allá en la frontera. Ya. Javier también pregunta, Javier Curilemo de Chile, en la guerra de Irak se ocupó a los pozos como una acción para retardar avances de las tropas y existieron acciones para extinguir los pozos petrolíferos. ¿Me podrías indicar forma de sofocar este tipo de acción y cómo se extingue el fuego en un pozo petrolero? Ya, bueno, yo quiero diferenciar, ¿no? Son escenarios sumamente diferentes, la operación en Irak, la operación en Medio Oriente y la operación que tenemos acá. Los riesgos son diferentes. Allá, obviamente, el terrorismo y todas las acciones ilegales y armados son sumamente críticos, ¿no? De hecho, allá no hay mallas eslabonadas, hay búnkers de seguridad, de hecho, la seguridad perimetral de este tipo de instalaciones son realmente pertrechos como en guerra prácticamente, ¿no es cierto? Donde tenemos garitas altas. Hay, de hecho, la seguridad allá son unas empresas multinacionales donde los agentes de seguridad son ex militares con mucha experiencia en el manejo de armas para poder inclusive enfrentar este tema que es el terrorismo. Porque allá hay mucho atentado a la vida de los funcionarios en general, ¿no? Esto tiene que ver con el tema ideológico, religioso y demás, que ustedes deben conocer más que yo, tal vez. Entonces, es otro escenario, no es nuestro escenario, sin embargo, conversemos de lo que quieren hablar, sí, conozco algo del tema. A ver, cuando hay esos atentados a la industria petrolera, y claro, hay pozos allá que quizás por el flujo natural están botando, sacando su crudo y quizás con una explosión, ¿no es cierto? Están, o con el atentado que hubo, pues están extinguiéndose o consumiendo el crudo. Llegan a ser tan fuertes los incendios allá que con una operación convencional, con agua o con algún tipo de agente químico, no es suficiente. Ahí funcionan un equipo de petroleros, digamos, de bomberos especiales que son realmente unas eminencias en el manejo y la extinción de incendios, y mediante cargas explosivas, porque como ustedes saben que a la final se puede sofocar el incendio si no hay el tema del agente de oxígeno, se sofoca mediante explosivos. Entonces, así es como lograr controlar esos pozos que son difíciles de apagar con las medidas convencionales que tenemos acá. Eso es. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, aquí tienen muchísimas felicitaciones por su exposición. No son pocos los que le dejan sus felicitaciones. Dice, excelente exposición, didáctico y sólido en experiencia profesional. Felicidades. Excelente la exposición, interesante recordar y aprender nuevas tecnologías con relación a la seguridad petrolera. Gracias. Excelente ponencia, saludos a todos de México. Nos saludo a David Baselis. Me gustaría saber, dice Alexander Manríquez, ¿qué clase de capacitación debe tener el personal de seguridad? Por ejemplo, el guardia de seguridad en trabajar en una instalación de complicidad que es un pozo petrolero. Ya, me imagino que es de complejidad. A ver, bueno, es un tema que... De complejidad ha de ser, sí, perdón. Sí, escribió complicidad. Ya, bueno, sí, es una buena pregunta. Gracias por preguntar eso. Bueno, un guardia, vamos a hablar esto a nivel global, no solo del país de Ecuador, porque veo que hay bastante gente que está en general conectada y es importante. En cada país existe una acreditación, ¿no es cierto?, para el guardia. Eso es lo básico, es decir, el nivel número 1. Sin eso, creo que nadie podría prestar funciones, a pesar de que en Latinoamérica en general vivimos mucho esta seguridad ilegal, ¿no?, que es las empresas que no son legalmente
constituidas también dan servicios de seguridad, pero la industria petrolera creería yo que ya es un nivel más arriba y de hecho se contrata a gente que tenga este tipo de acreditación para comenzar. Lo segundo es que deben tener una capacitación mínima en todo lo que tiene que ver con seguridad industrial, ¿no es cierto? El tema de primeros auxilios, el manejo de extintores como básico igual, para poder de alguna manera estar en condiciones de reaccionar en ese ambiente que es un ambiente que, como les digo, no solo tenemos que enfocarnos en nuestros riesgos, sino también en el riesgo operacional. Eso es básicamente lo mínimo que debe tener, y a partir de ahí hay varios cursos, de hecho, que se recomiendan, ¿no es cierto? De hecho, es la SEC que da algunos cursos para lo que tiene que ver con lo que acabo yo de comentar, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos hacer con el manejo de las inspecciones de seguridad, con el manejo de una identificación de riesgos? Por ejemplo, un curso de riesgos, un curso básico sería ideal. Pero sí, lo mínimo con lo que deberíamos constar, como les digo, es la acreditación en cada país y los cursos de seguridad industrial y de acá los manejamos con la Cruz Roja, ¿no es cierto? El tema de primeros auxilios, diferentes niveles, ¿no es cierto? Hay agentes, los agentes de seguridad o los guardias, hay también gente que, por ejemplo, son operadores, reconocer los riesgos, ¿no? A evaluar y a reconocer los riesgos. Esa es una parte fundamental y vital que cada persona debería tener. Eso también yo recomiendo siempre a la gente que quiere capacitarse en seguridad. Muy bien, excelente, ingeniero. Dice Javier, bueno, gracias, excelente exposición. Engrandece los conocimientos para todos los profesionales de la seguridad, clarito y sólido. En base a los escenarios de ciberataques a nivel mundial en el área petrolera, ¿cuál es el trabajo del responsable de seguridad para gestionar esta amenaza? Muy bien. Es una pregunta también interesante que, bueno, quizás, voy a dejar de compartir porque estamos ya en el conversatorio, ¿cierto? Entonces, la ciberseguridad es un tema sumamente complejo. Bien que ha topado el tema, yo cuando recibí, bueno, las recomendaciones del curso, yo no quise hablar de eso porque pensé, me dijeron que tal vez el target era, pero valga la oportunidad. A mí me gusta mucho ese tema. Los riesgos virtuales desde el 2013 son han venido en mayor cantidad que los riesgos físicos. Es decir, ya tenemos más eventos en la web, en el tema virtual que en lo físico. Ya el asaltante de bancos que va y como Rambo interviene un banco ya no es tan común. Ahora ya el ciberdelincuente, mediante operaciones de diferente tipo, el phishing o la ingeniería social, que es también obtener información a las personas sin que se den cuenta, ya logran hacer muchas cosas. Entonces, la ciberdelincuencia y la operación petrolera, nosotros de alguna manera primero tenemos que estar familiarizados, no podemos estar desconociendo el tema. Si vamos a utilizar tecnología y por ahí se nos puede meter, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros usamos cámaras IP, usamos sistemas de tracking vehicular, usamos software de control de accesos, o sea, este centro de control debe estar de alguna manera blindado con todos los firewalls adecuados para que por ahí no sea una puerta trasera para que se nos metan estos ciberdelincuentes, ¿no? Puede haber muchos problemas. Ustedes se han de haber dado cuenta que en algunos países ya lastimosamente han tenido inclusive paralización de la operación petrolera, han logrado bloquear, por ejemplo, este sistema SCADA, que es la producción. Entonces, definitivamente, este tema de la ciberdelincuencia está incrementándose y nosotros como responsables de seguridad, ¿cuál es nuestra obligación? Primero, empaparnos, conocer de lo que se trata y hasta nuestro nivel, ¿no? Porque, ojo, la ciberseguridad es un tema bastante específico que obedece a otro tipo de perfil. Pero, ¿qué es lo que recomiendo? Por ejemplo, no sé si ustedes recordaron, yo no quiero ser pedante, pero justamente este es el último estudio que yo tuve en seguridad de información. Yo saqué una maestría porque a pesar de que yo no puedo ser quizás especialista en ciberseguridad, tengo que estar claro qué es lo que significa. Como les dije yo, la información es de mucho valor. Tengo que tener claro cómo yo adaptarme hacia este sistema virtual como responsable de seguridad. Así es que les recomiendo a ustedes también que se empapen de ese tema y que todos los recursos tecnológicos que ustedes utilizan tengan la debida seguridad para que por ahí no se les meta un ciberdelincuente y nuestra gestión sea interrumpida o quizás vulnerada o atentada. Entonces,
les recomiendo eso. Muy bien. Sabe que tiene acá un compañero de usted de la universidad. Dice, felicitaciones, José. Soy Guillermo, compañero de la universidad. Como siempre, preciso y conciso. Excelente la exposición. Acá Gracias. tiene un buen Gracias. compañero de usted. Sí, Gracias. bueno, hubo alguien que hizo también su aporte acá, Héctor Cedeño, dice nuevas cámaras térmicas y anticorrosivas para el sector petrolero, para el control y la seguridad de tuberías y estaciones, ofrece un sistema de videovigilancia a distancia con cámaras PTZ de largo alcance hasta 1 kilómetro. Es posible monitorear las tuberías para detectar perforaciones ilegal, vandalismos y robos. También se pueden configurar y disipar alarmas de instrucción, las cuales recogen las señales de vibración del suelo y las envían en tiempo real al centro de control con la ubicación geográfica y el tipo de accidente. Asimismo, mediante un sistema de alarma de fugas, permite descubrir rápidamente cualquier tipo de pérdida de gas, oil y petróleo con un rango de detección de 50 kilómetros, alta precisión de posicionamiento y temperatura en tiempo real y con conexión audio-video para informar de inmediato. Increíble cómo van las tecnologías, ¿no? Sí, Sobre sí, todo en sí, esa bueno, área petrolera. sí, las tuberías, bueno, y gracias por el aporte, Hugo, me parece, no sé, en todo caso, sí, yo creo que uno de los activos más críticos de la operación petrolera, no lo mencioné, quizás por tenía el tiempo medio limitado y bueno, para mí, uno de los activos más críticos que tiene la operación petrolera justamente son las tuberías, ¿no? Y las tuberías no las que están al interior del campo, sino las que van de un campo hacia la estación ya o hacia el oleoducto. ¿Por qué? Porque ya no están en nuestra operación. Entonces, esas deben tener suficiente autonomía de seguridad y de control. ¿Qué pasa? Ahí no solo, bueno, la tecnología puede servir, no sé, en parte, no se ha demostrado, como les digo, cada tecnología es buena para diferentes escenarios, no una misma, por ejemplo, la que nos dice Hugo, quizás pueda ser apropiada para una cantidad X, pero él justamente está dando un límite que es 50 kilómetros. ¿Qué pasa cuando es más de 50? Ese es el problema. Por ejemplo, y les comento una experiencia también, el tema de los drones, que también es una buena opción, que ya tiene su cámara térmica, que ya tiene analítica de video en el dron, que puede ser autónomo inclusive, y de ahí no hice un paréntesis, a mí como les digo, me gusta mucho la tecnología. Ahora ya, ¿qué pasa con los drones? Los drones ya no necesitan ser operados. Ellos solos, mediante un software, se pueden levantar y hacer los patrullajes que sean necesarios. ¿Cuál es el limitante? Las leyes. Las leyes acá son complicadas. Entonces, el dron para patrullar y controlar un poco las tuberías es espectacular. Pero ¿qué pasa? La autonomía del dron justamente no llega más allá de 50 kilómetros. Entonces, cuando hay tuberías que tienen más distancia, se vuelve complicado. Entonces, y vuelvo al tema, la tecnología es importante, pero nosotros debemos hacer nuestro análisis de vulnerabilidad o el estudio de seguridad para cada infraestructura. Y ahí, con conocimiento de causa en terreno, viendo los eventos que ha tenido, viendo el escenario que se da, ahí proponer la mejor solución de seguridad. Tecnología más procedimientos, como les acabo de decir, y la intervención del recurso humano. Siempre tiene que haber esos tres elementos para que sea eficiente. Ese es el tema. Bueno, y muchísimas gracias. Vamos a la última pregunta ya. En base a la gestión de riesgos, ¿qué modelo recomienda para el análisis de riesgo en el área petrolera? Ok. Bueno, hay varios modelos. A ver, hay que diferenciar entre la gestión del riesgo, ¿no es cierto? Y la metodología de evaluación de riesgo. Lo que se recomienda, y no es que yo lo recomiendo, la más usada, el modelo más usado es la ISO 31000 de gestión de riesgo, ¿no es cierto? Ese es un modelo universal, interesantísimo. Les invito a que lo revisen. De hecho, en ASIS Internacional, que es la organización que yo me honro pertenecer, tiene el ESRM, que es el Enterprise Risk Security Management, el manejo de riesgos de seguridad, que a la final lo que hace es justamente dar una hoja de ruta de cómo deben manejarse los riesgos y la evaluación en general ya depende de la matriz, ojo, ¿no? Porque yo les puedo recomendar una, pero lo que yo siempre recomiendo y como consultor es que si es que la organización a la que ustedes pertenecen tiene alguna metodología de riesgos, por ejemplo, es la matriz impacto-vulnerabilidad, por ejemplo, la típica, adaptarse un poco, sobre todo a la cuantificación de riesgos en ese sentido, ¿no es cierto? La metodología es una cosa, el proceso de gestión es otra. Proceso de gestión, recomiendo siempre la ISO 31000 o el SRM de ASIS Internacional, revísenla si pueden, por favor, anoten ahí, van a ver que es una información de mucho valor para el manejo y el análisis de riesgos.
Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado esta noche a 112 participantes, 112 profesionales de la seguridad conectados en este seminario. Agradecemos la magistral exposición con un tema tan importante como es la seguridad en operaciones petroleras por el ingeniero en seguridad José Echeverría, que nos acompañó esta noche. Somos SLASEC Internacional. Hoy contamos con la presencia de nuestro excelente equipo de trabajo de toda Latinoamérica y de muchísimos estudiantes que llegaron un día para quedarse. Recuerden que tenemos un chat de WhatsApp habilitado para comunicar los siguientes seminarios y compartir sus enlaces para que todos puedan participar. La participación a este seminario, recuerden que es totalmente gratuita. Si es de su interés el certificado de participación, sí tiene un costo como es de costumbre y deben comunicarse con sus coordinadores en cada país. Adicional, por favor, importante, les voy a compartir, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, dele clic a la campanita y suscríbase a nuestro canal SLASEC-Medio Internacional. Sí, ahí tenemos todos los videos de todos los seminarios que se han realizado y obviamente a partir del día de mañana, aproximadamente en la tarde, va a estar ya subido el seminario. Este seminario va a estar ya